Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente como parte de los objetivos del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, de contribuir en en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud que busca, a través de la educación continua y permanente, repercutir en el bienestar de la población y en fortalecer la calidad de la salud. El día de hoy abordaremos el tema Hospital Seguro para garantizar la atención de calidad en escenarios críticos. Y para dar inicio a esta importante sesión, me voy a permitir presentar a nuestro ponente, el doctor César Bambarén Alatriste. Él es médico cirujano de formación con grado de magíster en Economía y Gestión de la Salud y doctorado en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Administración en Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad de Piedra, máster en Migración y Atención a Refugiados por el Centro Internacional de Posgrado del Instituto Seneca. Se desempeñó como profesional técnico en diferentes unidades del Ministerio de Salud de Perú y como director de la Oficina General de Defensa Nacional en este ministerio, entre 2004 y 2006. Se incorporó a la Organización Panamericana de la Salud en el 2007 como profesional nacional en servicios de salud y posteriormente como consultor internacional para la respuesta de emergencia en salud al terremoto de Chile 2011. Estuvo en la oficina de la representación de la OPS en Perú en el 2011 hasta el 2014 como consultor nacional y punto focal de emergencias. En septiembre del 2015 fue nombrado especialista en gestión de desastres y posteriormente reasignado a la posición de asesor en emergencias en salud para América del Sur de octubre del 2019 a febrero del 2022. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de preparativos en países del Departamento de Emergencias en Salud. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Bambarén. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y le cedo a usted la palabra para dar inicio a esta importante presentación. Gracias. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento y abordar con ustedes un tema que corresponde al tema Hospital Seguro para garantizar una atención de calidad en escenarios críticos. Hay que considerar que este tema de hospitales seguros para emergencias y desastres es un tema que está muy directamente vinculado a la historia de México. Está muy directamente vinculado a la historia de México porque el gran terremoto que sufrieron ustedes en el año 85 dio inicio a nivel nacional e internacional del desarrollo de una estrategia que al principio se llamó reducción de vulnerabilidad en establecimientos de salud en hospitales y que dio inicio con una conferencia internacional que se efectuó en la década de los 80, después del terremoto, que reunió a muchos países de la región de las Américas y se comprometieron por desarrollar el tema de lo que es mitigación por reducción de la vulnerabilidad en establecimientos de salud. Esta iniciativa avanzó, obviamente, a nivel de México en muchos países y ya en el siglo XXI surge como el concepto de hospital seguro, pero muy basado en esta experiencia que se desarrolló a partir del terremoto de México. Entonces, el tema hospital seguro para emergencias y desastres es un tema que está muy directamente vinculado al tema de la salud en México y es probablemente una de las iniciativas más importantes con las cuales este hermoso país ha contribuido a muchos países de la región. El tema hospital seguro tiene una larga trayectoria de trabajo en México. Existe hace muchos años un programa de hospital seguro que funciona en los diferentes estados federativos del país y que tiene diferentes tipos de logros que han servido, muchos de ellos de experiencia para muchos países de la región. No solo en el tema de evaluación de establecimientos, sino también el tema de realización de intervenciones para mejorar esta seguridad hospitalaria. Entonces, por tanto, es un tema que es muy conocido
en México, que yo simplemente voy a pasar un poco a resumir algunos puntos que considero claves y unos temas también que pueden ser un poco para el desarrollo futuro de esa iniciativa y ampliarla a otros temas que consideramos importantes en el campo de lo que es emergencia, salud y desastres. Entonces, esta sesión tiene como finalidad dar a conocer aspectos principales de esa estrategia de seguros, tratando de enmarcarlo en el desarrollo actual, que es la resiliencia del servicio de salud, la resiliencia de los sistemas de servicio de salud, y en este caso específico, ante lo que son emergencias de salud y desastres. Voy a partir un poco mostrando algunas láminas de interés que resumen lo que pasa en nuestra región de las Américas en el siglo XXI. En estos 23 años, casi 23 años, ha ocurrido en nuestra región más de 3.000 desastres, que han originado cerca de 300.000 muertes y cerca de 3 millones de lesionados, con un costo asombrosamente alto en cuanto no solo a pérdidas humanas, sino también en daños sociales, en pérdida de infraestructura y otros costos directos que muchas veces no pueden ser valorados. Es muy grande la presencia de eventos, tanto naturales y producidos por el hombre, que producen situaciones de emergencias y desastres en nuestra región. Estadísticamente, somos una de las regiones que contribuyen con casi el 20% de esta situación de emergencias y desastres a nivel global, y donde principalmente prima los aspectos que tienen que ver con los temas naturales. Latinoamérica y el Caribe prima el tema natural, así como en lo que es Norteamérica, y también va de la mano con temas vinculados a temas tecnológicos. Pero los temas naturales siguen siendo un tema importante y de relevancia en nuestra región. ¿Y cuál de estos temas son los más relevantes en nuestra región? Las inundaciones. A nivel global, definitivamente las inundaciones es el fenómeno más importante y también en nuestra región es uno de los temas más importantes. Asociados también a otros eventos, como el tema de lo que son tormentas y otros eventos que van apareciendo y van creciendo en cuanto al espectro de los diferentes países vinculados a algunos a cambio climático, algunos no a cambio climático, pero que están presentes en toda la región de las Américas y que contribuyen a esa enorme cantidad de fallecidos, lesionados y los enormes daños que existen en la región de las Américas. Asociado a ello está el tema de exposición de los hospitales. Los hospitales, todo tipo de establecimientos de salud, están muy expuestos a estos eventos naturales. Se estima que el 88% de los hospitales de la región tienen algún grado de exposición a algún evento de origen natural. Sismo, inundaciones, vientos fuertes, huracanes, tormenta. Y de ese 88%, un 43% son considerados de exposición alta. Significa que es muy probable que estos establecimientos de salud puedan sufrir un daño vinculado a cualquier tipo de emergencia de origen natural. Y la mayor cantidad de expuestos se ubican principalmente en América del Norte, en segundo lugar en América del Sur y en tercer lugar en América Central y luego en el Caribe. Existen 8.000 establecimientos que están muy expuestos a eventos de tipo natural y que observamos cuando ocurre un sismo, cuando ocurren inundaciones, vientos, huracanes, y muchas veces los daños que se registran son daños que ya se han registrado anteriormente. Eso es importante mencionar porque ustedes acaban de pasar por un sismo importante en lo que es Acapulco y porque muchos países de la región están por enfrentar un fenómeno del Niño 23-24 con probabilidad de ocurrencia de moderado a alto grado de intensidad. ¿Cuál es el marco de trabajo para todo lo que un poco como organización hacemos en el tema hospitales? En primer lugar está todo el tema vinculados a lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles, donde hay temas específicos al tema de salud, pero que también un tema vinculado al tema de entornos urbanos, que es el componente número 11. Acordémonos que el mundo ha sufrido en las últimas décadas un gran proceso de urbanización, y es justamente estos entornos urbanos, estas ciudades, donde se producen muchas emergencias que existen en la región. Hay otros acuerdos globales, como es el tema del Acuerdo por el Clima de París,
que marca todo un tema de desarrollo vinculado al cambio climático, la Agenda 2030, que tiene un tema específico vinculado al tema de lo que son emergencias, y obviamente, ya específicamente en el tema de lo que es reducción de riesgo, está el marco de Sendai. El marco de Sendai, con una vigencia de 2015 a 2030, tiene como uno de sus componentes fundamentales lo que es el tema de desarrollo de sistemas y servicios de salud resilientes, donde los hospitales y otros establecimientos de salud son capitales para poder enfrentar una emergencia, y es muy importante protegerlos por el alto costo económico y social que su salida de operación o su daño severo pueden ocasionar. Y también está, por otro lado, el marco global específico para salud, un acuerdo de muy alto nivel que se alcanzó en 2005, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que aunque tiene solo alcance para 3 tipos de emergencias, biológicas, químicas y radiológicas, también tienen un componente fundamental que tiene que ver con lo que son contar con establecimientos seguros y saludables ante estos tipos de emergencia, pero que en sí, si revisamos atentamente las capacidades de reglamento, estas capacidades son plenamente vigentes para cualquier tipo de emergencia. Entonces, es un poco el marco global en el cual se han desarrollado muchas de las iniciativas de lo que es el trabajo, de lo que es hospitales seguros o establecimientos de salud seguros. A partir de ello, es que desde lo que es OPS-OMS se han desarrollado diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de acuerdos alcanzados por los ministros, vinculados a lo que es el plan de acción de reducción de riesgo, que estuvo vigente en 2016-2021, donde hospitales seguros y hospitales con adaptación al cambio climático fue un indicador. Está el tema de los sistemas de salud resilientes, un acuerdo alcanzado en 2016, y también en el marco de lo que es la COVID, también todo el tema vinculado a lo que es cómo podemos construir lo que es resiliencia en establecimiento de salud, enfocado a los diferentes tipos de eventos que hay en el tema de lo que es la salud pública. Entonces existe a nivel global todo un marco grande de trabajo, y obviamente a nivel de país ustedes tienen un marco legal vigente dentro de lo que es la protección civil, dentro de lo que es el sector salud, vinculado a lo que es la protección de establecimientos de salud, para poder responder durante situación de emergencias y situación de desastres. Todo esto entonces en sí engloba un tema muy grande, que es el tema hospital seguro, que como les comenté al inicio, tiene un desarrollo bastante prolongado de tiempo, son varias décadas, y cuyo inicio y cuyo desarrollo está muy directamente vinculado a la historia de la salud en nuestro país. El Hospital Seguro fue concebido como un establecimiento de salud, cualquier tipo de establecimiento de salud, primer nivel, niveles intermedios, establecimientos de salud que brindan solo servicios de apoyo al diagnóstico o tratamiento, y que la finalidad es que tengan servicios que permanezcan accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura, inmediatamente después que ocurre un evento principalmente de origen natural. Abarca a todo tipo de establecimiento de salud, independientemente su nivel de complejidad. Y ese tema de salud, de hospitales seguros, no es un tema solo del sector salud, es un tema que requiere un enfoque global, porque se requiere asegurar el acceso a través de las vías de comunicación, se requiere contar con energía eléctrica, el tema de agua, el tema de comunicaciones y todo un conjunto de elementos que muchas veces se ubican por fuera del sector salud, pero que requieren continuar operativos para poder absorber esa demanda de atención adicional o esa sobredemanda que se produce muy vinculado a una emergencia de salud y a un desastre. ¿Qué caracteriza un hospital seguro? Lo más importante y lo básico muchas veces, lo fundamental, que no se desplomará durante un desastre porque puede cobrar la vida de sus ocupantes, pacientes y personal. Y hay muchos casos de diferentes tipos de eventos grandes, como sismos, que han cobrado la vida de pacientes y personal de salud. Que puede continuar funcionando y suministrando sus servicios esenciales. Y muchas veces cuando hablamos de servicios esenciales en establecimiento de salud,
nos estamos refiriendo principalmente a área de emergencia, laboratorio, UCI, hospitalización, apoyo diagnóstico, apoyo de tratamiento, centro quirúrgico, todo aquello que requerimos para poder responder ante una emergencia que afecte la salud de la población. Y tercero, que está organizado. Es decir, que cuenta con planes de emergencia, respuesta, contingencia. Ya veremos más adelante las denominaciones que están establecidas y que son planes que son continuamente probados. No ganamos con nada que estos planes estén guardados en el cajón del director, que lo conozcan muy poco. Son planes que tienen que ser conocidos, probados y el personal entrenado para todo en conjunto lograr que la red de salud pueda funcionar en la forma apropiada. Hay tres tipos de niveles diferentes de protección. Y esos tres niveles son los tres niveles que tiene que tener un hospital seguro. Y un hospital seguro tiene que poder alcanzar los tres niveles de protección, donde el nivel de protección primero o mínimo es la vida, lo que decíamos, ¿no? Construir edificaciones donde las personas no fallezcan en su interior. Es el nivel básico de lo que es la protección. El siguiente nivel es el nivel de protección de la inversión, que todo aquello que forma parte de la dotación o es parte del establecimiento no sufra ningún daño durante un evento y que pueda continuar funcionando o que sea posible reparar fácilmente y a costos razonables después de una emergencia. Y el tercer nivel y el máximo nivel, que es lo que tiene que tener instalaciones esenciales como son los hospitales, es el nivel de protección del funcionamiento o la operación. Puede ser el más costoso, porque incluye todos los niveles previos, pero es el que busca que los hospitales continúen funcionando después de la ocurrencia de un desastre. Entonces, cuando uno diseña un hospital, cuando uno construye un hospital, tiene que estar garantizado los tres niveles de protección, donde el máximo nivel que debemos alcanzar es el nivel de protección del funcionamiento o de la operación. Por lo general, la historia nos muestra que muchas veces muchos hospitales no han quedado fuera de operación por temas estructurales. Ha habido muchos eventos en los cuales los hospitales sufren daños, ¿correcto? Que no son daños de tipo estructurales, pero quedan fuera de operación. Si hay eventos, obviamente, en los cuales los hospitales han sufrido daños estructurales, se han quedado fuera de operación, pero hay muchos eventos y muchas situaciones en los cuales ha habido un daño, una falla, un daño funcional. Que aquellos elementos que se requieren para que el hospital funcione, porque un hospital no solo funciona en base a una estructura, en base a un equipo, no funciona en base a organización, en base a tener el personal entrenado, en base a tener disponible la energía, el agua, la comunicación para poder atender. Y lo que ha fallado ha sido justamente eso. Y eso incluye que muchos de los espacios arquitectónicos, como laboratorios, quirófanos, archivos, puedan continuar funcionando. Y por tanto, las acciones de preparación van orientadas principalmente a evitar esa falla de tipo funcional. Y las acciones de preparación son las que tienen el menor costo de inversión, pero que pueden contribuir a que el hospital no falle desde el punto de vista funcional. Entonces yo tengo acciones que son acciones de reducción de riesgo. Cuando yo intervengo el tema que vamos a ver más adelante, estructural y no estructural, yo tengo acciones de preparación cuando veo todos los temas de planificación y organización que también vamos a desarrollar mucho más adelante. Y los costos de inversión en la seguridad. Es costoso, es muy oneroso para un país, es muy oneroso para una nueva edificación. Cuando yo lo hago de cero, cuando lo pienso, lo diseño, lo construyo, el costo que añado es un 4% del total. Porque me permite a mí, desde que concibo un hospital hasta que entre en funcionamiento, incorporar todo los conjuntos de medidas que me permitan que la instalación sea segura. Lo difícil está en el segundo punto. ¿Cómo hacemos que aquellos hospitales existentes
y que son algunos muy pequeños, muy grandes, muy antiguos, menos antiguos, con pocas camas, más camas, puedan protegerse. Y definitivamente, el reconocimiento de elementos estructurales puede costar un 1% del costo total, pero con ello protejo de repente hasta el 90% del hospital, donde de repente vamos a ver que las intervenciones no estructurales son las más costosas. Y también está un poco el poder decir, bueno, este hospital cumplió o no su ciclo de vida, podemos actualizarlo o podemos reemplazarlo, hacer un hospital de cero. Y es un poco la decisión que la autoridad habitualmente toma, ¿no? Yo lo puedo reforzar, pero el costo de inversión de repente supera un 40 o 50% y mejor lo reemplazo, o yo lo puedo reforzar y puedo tener vida útil más años, o yo tomo la decisión de hacer una completa actualización o un reemplazo de la instalación hospitalaria, dependiendo lo que sea mejor desde el punto de vista costo-beneficio en estos casos. Pero definitivamente, yo tengo un hospital que se va a diseñar y se va a construir, es mucho más rentable introducir de una vez las medidas de protección que se requieren. ¿Y qué nos cuesta la no seguridad? Hay costos que son estimables y hay costos que no son estimables. El costo de reconstrucción o reemplazo sí es obviamente estimable. Yo puedo estimar cuánto nos costaría reemplazar a un hospital, por supuesto que sí, pero hay cosas que no se pueden estimar. Hay cosas que son muy difíciles de estimar y eso parte, por ejemplo, por tema de la vida de las personas, que es un costo que nunca lo vamos a poder estimar en la real dimensión que tiene. Y esos costos indirectos, que suelen ser más altos que los costos directos, están vinculados a esa interrupción de servicios. ¿Cuánta gente fallece por la interrupción de servicio? En el terremoto de Haití se estima que al menos 30.000 vidas se perdieron porque no estaban los servicios de salud disponibles para la atención. ¿A cuánto me cuesta los costos para brindar servicios de emergencia? ¿Cuánto me cuesta ampliar esa capacidad? ¿Cuánta pérdida de oportunidad me da? ¿Cuántos ingresos adicionales tengo que cargar a eso? ¿Cuánto tengo que recuperar la salud? Entonces son una cantidad de costos que impactan en la salud, impactan en la imagen de la institución y como dice al final, desincentiva inversiones futuras, externas en el futuro, porque el tema de seguridad en hospitales, los hospitales es un indicador visible, muy marcado, muy visible, como también lo es la mortalidad infantil, la mortalidad materna y otros muchos más temas de salud pública, pero que están muy vinculados al desarrollo y al progreso que todo país puede tener. Y el tema de seguridad hospitalaria tiene un instrumento que ayuda un poco a acercarnos mejor al problema, a acercarnos mejor al diagnóstico del problema, y es el índice de seguridad hospitalaria. Y el índice de seguridad hospitalaria que surge, primera versión surge a principios, en la primera década del presente siglo, tiene ahora una segunda versión que surge en el año 2015-2016, y también que recoge algunos aspectos que ustedes tienen en su célula de verificación como país. Y ese es este índice de seguridad hospitalaria, un poco el marco de trabajo en el cual valoramos el tema de seguridad hospitalaria y en base al cual podemos determinar los siguientes aspectos a trabajar. El índice es una primera aproximación a lo que está pasando. El índice me dice, mira, ojo, puede haber un problema, pero es probable que yo requiera un análisis más profundo. Ojo, puede haber un problema estructural y no estructural. Muy bien. Hagamos un estudio de vulnerabilidad estructural y no estructural para ver dónde está el problema. Entonces, el índice de seguridad, que es una herramienta muy versátil, de fácil uso y de bajo costo de implementación, es un instrumento que nos da una primera imagen, que permite, Claudia, que aquí permite estamos. tener, tener una radiografía inicial de Hola, lo que está doctora, pasando en buenos el programa. días. Gracias a Dios, bien. Y vinculado a Doctor, esto, Estamos en la orden, vinculado a esto, doctor Celso, parece ser que no está pasando la diapositiva Sí. y le agradecería a quien está hablando por teléfono fuera tan amable de apagar Sí. su audio. un momentito, la voy a Ajá. cargar de nuevo. ¿Me confirma que está en pantalla? Ujú. ¿Está en pantalla?
Sí, Perfecto, doctor, excelente. ya apareció la diapositiva. Muchas Gracias. gracias. Solo Disculpe. agradecer a quien Que está, hasta diciembre iban a cubrir los a quien mentirosillos. está interrumpiendo, por favor, si fuera Roberto Tobar. Ujú. Ok. Sí. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, decíamos que el índice de seguridad hospitalaria, que es el instrumento que nos ayuda un Ujú. poco a acercarnos al tema de lo que es la seguridad Sí. hospitalaria, Ajá. y lo vuelvo a remarcar, es una primera aproximación. Doctor ¿Correcto? Roberto, se escucha su audio. Este índice de seguridad Gracias. hospitalaria es una primera aproximación al tema de seguridad que nos dice hay un problema y el problema requiere un estudio complementario. Ese estudio complementario es habitualmente un estudio de vulnerabilidad estructural, un análisis funcional mucho más profundo, pero algo nos dice algo no está bien. Entonces, el índice de seguridad tiene que ser tomado como una primera aproximación que nos dice alerta, hay un problema. ¿Correcto? Y este índice de seguridad, que tiene las famosas 3 categorías, el ABC, nos preocupa mucho, obviamente, con un hospital sale en C, porque es un hospital que definitivamente tiene un problema serio. Y si un hospital tiene un problema serio, tenemos que hacer algo. Lamentablemente, el hacer algo toma un proceso. Hay todo un conjunto de procedimientos a seguir, pero ¿qué es lo mínimo que podemos hacer como hospital sea inseguro? Tener un buen plan de evacuación para evitar que las personas mueran en su interior o sufran un daño y pensar qué estrategia vamos a tener para reemplazar esa capacidad hospitalaria que se puede perder en caso de un evento. Complementario a esto, hemos desarrollado nosotros, le ponemos a disposición de ustedes, hay un curso virtual de evaluación de establecimiento de salud a través del índice que está en el campus virtual OPS-OMS abierto. A lo largo de la presentación le voy a mostrar documentos preparados por OPS, así como cursos virtuales a los cuales se puede acceder libremente en los enlaces que estamos dejando en la presentación. Entonces, esa seguridad hospitalaria tiene el índice como una herramienta de fácil uso, costo de implementación muy bajo, pero que requiere un trabajo muy serio y organizado y donde cada especialista tiene su responsabilidad. El tema estructural tiene el ingeniero estructural como responsable, el tema no estructural tiene el arquitecto y las especialidades de ingeniería sanitaria, eléctrica y electromecánica como responsables, tiene al aspecto de equipamiento y la parte de gestión o la parte funcional, como le llamamos antes, tiene obviamente todo el equipo de salud como parte de ello. Entonces, este instrumento nos recoge información y nos permite conocer los aspectos estructurales, no estructurales y organizativos funcionales o de gestión. Y se evalúa. ¿Qué pesa más? El 50% del peso corresponde al tema estructural, un 30% al tema no estructural y un 20% al tema funcional. Por tanto, gran parte de los hospitales que están ubicados en A tienen casi todos los aspectos cubiertos y pueden requerir de repente un ajuste funcional. Pero del otro lado, al extremo, los hospitales que están ubicados en C, es probable que tengan un tema estructural importante que hay que tomar atención. Y este índice nos permite recoger información también general, y esta información general nosotros la complementamos, y esta información general la complementamos con una herramienta que puede ayudar un poco a lo que es la evaluación de riesgos, que es la STAR-H, que es una ecuación de la herramienta STAR de OMS para el tema de lo que es riesgo a nivel geográfico o a nivel administrativo. Los componentes de la seguridad, el componente estructural, que representa un 50% del índice y que es un tema fundamental, ¿correcto? Que significa entre un 8 y un 15% de la inversión total de un hospital. Y que el riesgo de colapso es catastrófico, porque el derrumbe un hospital, el daño severo a un hospital, con la consecuente probabilidad de pérdidas de vidas humanas en ese proceso. El componente no estructural, que tiene que ver con el tema de inversión de un 85-92%, cuyo riesgo significa una falla funcional.
Muchas veces la caída de los paneles o el desprendimiento del falso techo no es un tema catastrófico colapso, pero sí significa una falla funcional. Y el tema de gestión o el tema funcional o organizativa, que en sí no tiene un costo estimado, que no tiene que ser una gran inversión, pero que sí tiene un efecto muy grande en cuanto a evitar el riesgo o falla funcional. Entonces, esos son los tres componentes que tienen el índice de seguridad y los tres componentes, los tres pilares sobre los que se asienta el hospital seguro. El tema estructural con todos los componentes que tiene, que es tema que manejan los expertos en el tema de ingeniería. El tema de cimentación, de diseño, de irregularidad de planta, irregularidad de altura, resistencias, etcétera. Todo un conjunto de elementos muy, muy técnicos que el profesional competente en la materia sabe manejar. Componente no estructural, que incluye los elementos arquitectónicos, las paredes, la ventana, las particiones, los paneles, los falsos cielos, las líneas vitales, ¿ok? El agua, la energía, el desagüe, el alcantarillado, la comunicación, todo el conjunto de elementos que son líneas vitales, los gases medicinales, ¿ok? Y finalmente el tema del equipamiento inmobiliario. Esos tres elementos, elemento arquitectónico, líneas vitales y el equipamiento, equipos médicos, dispositivos médicos, mobiliario, es lo que corresponde al componente estructural y es el campo de trabajo del arquitecto, el equipador y los especialistas en diferentes tipos de ingenierías, sanitaria, eléctrica, hidromecánica, entre otras. Y el tema fundamentalmente donde los que somos más del área de salud, los que somos profesionales o técnicos en algún tema de salud, trabajamos, que es el tema funcional, como gestión de emergencias y desastres, que es un evento que contribuye a la preparación. Mientras el tema estructural y no estructural corresponde a la reducción de riesgo, el componente de gestión o funcional corresponde a lo que es la preparación. Y es justamente lo que llamamos preparativos hospitalarios. Y es el famoso módulo 4, que es parte del módulo de lo que es gestión de emergencias y desastres, y donde nuestro trabajo se centra muy fuertemente. Entonces, hay aspectos fundamentales que todo hospital debe tener en términos generales. Debe contar con un programa de gestión de emergencias y desastres, que esté enfocado principalmente en lo que es respuesta y recuperación, por supuesto que sí, que puede estar enfocado en procesos de reducción de riesgo, obviamente que sí, y que tiene respaldo normativo de la Autoridad de Salud y que también tiene respaldo normativo del propio hospital. Y ese programa, vinculado en muchos casos a lo que es salud ocupacional, riesgos, vinculado en algunos temas a oficina de riesgo o vinculados a temas de emergencia, dependiendo de cada tipo de modelo de organización, está vinculado a otros programas hospitalarios. Este programa hospitalario, que tiene que ver con el tema preparativo, está vinculado a diferentes temas hospitalarios. Prevención y control de enfermedades, calidad y seguridad del paciente, a lo que es temas de vigilancia epidemiológica, etc. ¿Correcto? Y es un poco lo que el índice de seguridad en esa nueva versión incluye. Cómo se vincula con diferentes tipos de programas hospitalarios que se pueden tener. Entonces, esta preparación hospitalaria está enfocado en contar con un programa o un plan que permita la planificación, organización, coordinación, comunicación y entrenamiento de personal, que es un poco las grandes actividades de lo que es la preparativos, ¿no es cierto? Que tiene que estar liderado por un comité hospitalario, el órgano ad hoc creado por cada hospital y que debe contar con un presupuesto específico, incluido en el programa anual del hospital. Lamentablemente, si no tenemos una referencia en el tema presupuestal, sabemos que en ninguno de otros países esto se puede cumplir. Entonces, existe a nivel del hospital un organismo que maneja la gestión del riesgo, un comité hospitalario, una unidad que está establecido formalmente, que coordina e implementa todas las acciones del programa, que se reúne, que lleva acuerdos, dependiendo un poco cómo está establecido por la norma del país, cómo está establecido por el hospital. Pero también existe lo que es la Organización para la Gestión de las Emergencias.
como existe un comité que tiene que ver con todo el programa, cuando ocurre una emergencia, habitualmente nos organizamos en base a un modelo de organización de gestión de emergencias que es el sistema de comando de incidentes adaptado o adecuado al entorno hospitalario, que es el sistema de comando de incidentes hospitalarios, que tiene un responsable, que tiene procedimientos establecidos, que tiene una estructura establecida, ¿correcto? Y que se implementa cuando ocurre el evento. Y es justamente este sistema de gestión que permite poder responder efectivamente a toda emergencia. Igualmente tenemos nosotros un curso virtual de sistema de comando de incidentes para quienes estén interesados un poco en ver los aspectos generales de este sistema de gestión. El centro de operación de emergencia, que es un aspecto que apoya la gestión y las operaciones de emergencia. Ubicado físicamente en un lugar seguro, protegido y equipado, o que rápidamente se puede implementar. No necesariamente tengo que tener un espacio existente que diga Centro de Operación de Emergencias, sino que yo tenga de repente un lugar que ya está establecido, que se va a implementar cuando se requiere. Con funciones establecidas, con responsables, con procedimientos, y en caso sepamos que hay un riesgo en ese hospital, yo voy a tener algún tipo de sistema alternativo de un COE que pueda funcionar también en caso el primero falle. El tema de planificación es un tema fundamental. Y el tema de planificación está muy asociado a saber lo que vamos a poder hacer, quiénes lo van a hacer en el momento de la emergencia. El qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, está en los planes, procedimientos, protocolos que tiene la institución. Por tanto, es un proceso que está documentado. Sí, todos sabemos cómo se hace, sí, pero tiene que estar documentado. Tiene que estar establecido y tiene que prever aquellos eventos que han sido identificados en el análisis de riesgo que pueden afectar al hospital. Si yo estoy en Ciudad de México, obviamente el sismo es un evento que está considerado. También una epidemia está considerado. Si estoy en un país que no tiene sismos, de repente el evento que lo puede afectar fundamentalmente sean las inundaciones y de repente las epidemias. Entonces, depende al análisis de riesgo. Y yo elaboro los planes específicos que corresponden y me ayudan a operativizar ese sistema de gestión de emergencias, de comando de incidentes, ante eventos específicos. Y un poco es esto lo que recoge el índice de seguridad, los diferentes tipos de planes que pueden existir, salvando las denominaciones específicas que puedan tener. Pero en general uno tiene planes para responder. Y puede tener un plan amplio, que se conoce como plan de respuesta, con un enfoque multiamenaza, y tiene también lo que corresponde a planes específicos. Entonces, el plan de respuesta es macro, pero hay temas específicos que requiero para un sismo, hay temas específicos que requiero para una inundación, etc. Y todo eso se operativiza a través de un conjunto de procedimientos. Y en el índice de seguridad hospitalaria hay todo un conjunto de procedimientos que deberíamos tener como establecimiento de salud. El tema de recuperación. El plan de recuperación está a cómo hacemos para poder rehabilitar rápidamente los servicios, cómo podemos reabastecernos de medicamentos, cómo podemos reemplazar equipos, y significa evaluar, significa establecer prioridades y echar a andar las medidas de rehabilitación, las medidas que corresponden a lo que son todos los temas de recuperar aquello que perdí en la emergencia y que asegure la operación. Y finalmente, los planes de continuidad, que me aseguran que los servicios esenciales, como urgencias, UCIs, operaciones, continúen funcionando. Muchas veces tengo un plan perfecto, pero me cae el evento en una fiesta de fin de año. Y todo el personal que tenía ya no estaba en ese momento porque obviamente es un periodo que muchos toman vacaciones. Entonces requerimos establecer ciertos niveles de continuidad que permitan al hospital continuar operando. Entonces, como les digo, salvando las diferencias que pueden haber en las nomenclaturas o los nombres de los planes, yo tengo que tener instrumentos para responder, instrumentos para recuperarme, instrumentos para asegurar que continúo operando. Y un elemento es el plan hospitalario, y el plan hospitalario que es el elemento macro, que establece cómo
qué tengo que hacer, qué debo cumplir, qué voy a alcanzar, cómo me organizo y las acciones generales, así como establece qué modelo de gestión de emergencia adopto. En muchos hospitales adoptan el sistema de comando incidente como modelo de gestión. También tenemos un curso virtual para quienes estén interesados que abarca los aspectos fundamentales de ese plan hospitalario grande, el general, el marco o el multiamenaza, como solemos decirle. Y obviamente se requieren aspectos específicos para eventos. Si es un tema epidemiológico, requiero temas específicos. Si es un evento vinculado a tema tecnológico, requiero temas vinculados, por ejemplo, a temas químicos, radiológicos, etc. Entonces, son elementos que requieren ser incorporados y son planes y que tienen que estar documentados y que tienen que estar al menos una vez al año probados. Hay una herramienta que hemos introducido por un evento que pasa en muchas partes de nuestra región, que es el tema de violencia en instalaciones de salud. Porque son instalaciones ubicadas en zonas de conflicto o porque el entorno que rodea puede afectar la continuidad del hospital por las acciones de violencia que puedan haber. Hay una herramienta ad hoc preparada para ello, que es una herramienta que permite al hospital valorar si el tema de lo que es violencia está siendo incorporado dentro de los planes y procedimientos que se establecido. Muchos de los países de la región han pasado por eventos que han afectado la seguridad del personal, que han afectado sus instalaciones, y es un tema que hay que incorporarlo en ese proceso de planificación. Los planes de continuidad operativa, orientados a los servicios esenciales, se articuló con los planes de respuesta, y se articulan estos equipos de recuperación o de continuidad a lo que son las estructuras del comando de incidentes. El plan de recuperación, como dijimos, orientado a lo que es la rehabilitación y recuperación de servicios esenciales, cómo la evaluación, en qué momento hago la evaluación, cómo el reabastecimiento, todo aquello que me permite una rápida recuperación. Hemos también asociado a ello un instrumento que permite una valoración bastante específica de los temas que el hospital requiere rápidamente recuperar. Contar con planes es importante, pero los planes tienen que ser conocidos. Y no solo conocidos, los planes tienen que ser probados. Entonces tiene que haber un proceso planificado de que al menos yo pruebe el plan de alguna forma. Lo pruebe con un ejercicio muy sencillo de mesa o lo pruebe con un ejercicio más complejo en el cual yo movilizo recursos. Lo que habitualmente en el argot de nuestra región llamamos simulación cuando lo hacemos en mesa y simulacro cuando lo hacemos en escenarios reales como movilización de recursos. Y que todos estos planes probados desemboquen en un conjunto de recomendaciones. Y estas recomendaciones sobre acciones correctivas tienen que ser incorporadas a los planes. Pero los planes se alimentan de estos ejercicios de simulación, pero también se alimentan de lo que es un poco instrumentos que se conocen como la revisión después de ocurrido. Uno puede tener una revisión después de ocurrir un evento, ¿ok? Identificar opciones de mejoras, identificar brechas a mejorar, y que también eso me permite alimentar el plan. Entonces, por tanto, los planes son planes que continuamente tienen que ir mejorándose de acuerdo a lo que uno va probando o de acuerdo a lo que uno va ocurriendo. También tenemos un documento, el documento OMS, donde está el manual para ejercicios de simulación que abarcan los 4 diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer, desde muy sencillo, como reunirnos todos para ver qué hacemos en emergencia, hasta uno más complejo, significa la movilización de recursos. Un poco este gráfico resume la estructura documental que tenemos. Un plan hospitalario de respuesta, planes específicos, de contingencia, de continuidad, recuperación, procedimientos y protocolos e instrumentos muy operativos que muchas veces en los hospitales los tenemos, que son las tarjetas de acción, esta tarjetita pequeña que me dice qué cosa debo hacer y que lo cargo en mi billetera, lo tengo junto con PhotoCheck, el directorio de emergencia, que tiene que ser actualizado, y otros instrumentos básicos. Pero la tarjeta, todos estos elementos están vinculados a procedimientos,
Hay procedimientos básicos que identifica el índice de seguridad. El procedimiento de comunicación interna y externa, ¿correcto? ¿Con quién te comunicas? ¿Qué claves usan? Acuérdense que estoy en una emergencia en un hospital, yo puedo usar, y ustedes lo usan, diferentes claves para decir, está pasando algo, tomen una medida. Y esa clave es de uso interno para poder comunicarnos entre nosotros y no causar una situación que puede alarmar de repente en gran medida a los que están en el hospital. Están procedimientos vinculados a lo que son la comunicación con los medios, el tener identificado un vocero, cómo hago el proceso de comunicación, cuando me reúno, cómo me reúno. No todos somos buenos en comunicación. Necesitamos tener voceros entrenados que puedan comunicar lo que está pasando tanto a la población como a los medios de comunicación. La vigilancia y protección de casos de emergencia, ¿correcto? Cómo proteger a la población hospitalaria, al personal, a dónde van a ir, dónde se van a encontrar. Puede haber un disturbio cercano al hospital, cómo alerto al personal, cómo le aviso, cómo evacúo, etc. El tema de la gestión de información, ya sea con la forma de expedientes técnicos, expedientes médicos o clínicos, formato físico o formato electrónico. Entonces, tiene que haber una gestión de información, asegurar que en el momento de la emergencia esta información esté disponible, los registros médicos estén disponibles para poder tener un dato de realmente el número, tipo de paciente que está ingresando, cómo están, dónde están, o si son referidos a otro tipo de establecimiento de salud. El tema de triaje es fundamental, ¿no es cierto? Cómo yo establezco ese triaje para emergencias, tanto tipo sismo, inundaciones, como para el tema de lo que es biológico. Entonces, la pandemia de COVID nos ha enseñado que tenemos que tener un triaje específico para eventos biológicos. Cómo clasifico, cómo organizo, cómo son los flujos. Y también, obviamente, ante eventos tecnológicos como el tema químico y radiológico. Procedimiento de referencia de pacientes. Es muy diferente el protocolo de referir pacientes en situación de normalidad que en referirlo en emergencias. Ese hospital que yo pensé que iba a recibir pacientes, un hospital que de repente falló en la emergencia. ¿A dónde lo recibo? ¿A dónde van? La vigilancia y control de infecciones, que lo vamos a desarrollar más extenso más adelante. El tema de servicios psicosociales, lo que es el apoyo a los familiares, a los pacientes y al personal. No olvidémonos que el personal también es afectado. Como apoyo al personal del hospital durante la emergencia. Uno cuando es un hospital y es una emergencia y pasa algo, se queda ahí. Pero siempre pensando, ¿y qué pasó con mi familia que está afuera? ¿Qué forma de ayuda puedo tener? ¿Cómo puedo enterar de que mi familia está bien? Es un poco pensar cómo podemos ayudar no solo a los pacientes y sus familiares, sino al propio personal que esté involucrado en la respuesta de emergencia. El tema de manejo de cadáveres, que es un tema complicado, en la pandemia también nos ha demostrado que requiere un manejo apropiado, documentado dónde van, ¿correcto? Y cómo podemos aumentar la capacidad del almacenamiento de lo que son cadáveres y situación de emergencia. La evacuación, que es un tema específico, ¿correcto? Y la evacuación que tiene que hacerse de forma horizontal, en forma vertical. Ustedes tienen una experiencia muy interesante en lo que es la evacuación de áreas críticas. Centro quirúrgico, UCI, por ejemplo, entonces es un tema muy especializado de evacuación. Entonces, el tema de evacuación ante sismos, ante incendios, ante tsunamis, evacuación horizontal, vertical, cómo se hace, todo un poco que requiere temas fundamentales donde el triaje también es un poco un tema que guía este proceso. La ampliación de espacio, ¿ok? Cómo podemos aumentar la capacidad, cómo podemos habilitar nuevas áreas, cómo podemos asegurar que esas áreas tengan los recursos para ser implementados, cómo tenemos la capacidad en la COVID de implementar camas con ventilador mecánico en el espacio de UTI. Entonces, ese tema que pasó en el COVID son temas que tenemos que recuperar y trabajar. ¿Por qué? A ver, probablemente pandemia, y eso lo sabemos todo muy bien. O va a haber un evento grande
que va a requerir que usemos estas herramientas para poder ampliar capacidades. El tema del transporte de emergencia es un tema fundamental, no solo del tema de pacientes, sino de medios. ¿Cómo hago llegar el tema de medios de apoyo al hospital? ¿Cómo otros sectores me apoyan al hospital con el tema de medios? Es igual que el tema de seguridad. ¿Cómo la policía, cómo los sistemas de seguridad respaldan ese hospital? Ha habido eventos en los cuales de emergencia algunos hospitales han sido afectados por violencia externa que ha ingresado y han sustraído bienes del hospital. Entonces, hay todo un tema de seguridad de transportes que hay que incluirlo en el proceso de planificación de la mano con el sistema de emergencia local, de la mano con la autoridad de seguridad y protección que existen en mi comunidad. El tema de alimentos, cómo yo mantengo funcionando el hospital, no solo para los pacientes, sino para el personal. Hay un conjunto de demandas adicionales. En una emergencia un hospital está solo. Se queda 24/48 horas solo y tiene que responder solo. ¿Cómo puedo yo rápidamente mantener a ese equipo de trabajo que muchas veces va a continuar trabajando más del turno que le correspondía y muchas veces el turno que corresponde llegar no puede llegar por diferentes aspectos vinculados a accesibilidad, seguridad, etc. Movilización de personal. También la COVID nos ha demostrado cómo puedo captar personal. Voluntarios, entrenados, cómo puedo yo movilizar de repente personal de salud que ya está retirado y que puedo rápidamente reincorporar en la planilla, cómo puedo de repente facilitar que estudiantes de últimos años de formación de enfermería, medicina, diferentes tipos de profesiones puedan rápidamente ingresar en forma supervisada a apoyo de emergencia. ¿Correcto? Entonces, son temas que en el COVID también lo hemos visto. En muchos países se tuvo que autorizar que personal que no sea intensivistas participen en el manejo de lo que son ventiladores mecánicos en UCIs de COVID. Entonces, el tema de contrato personal es fundamental. ¿Cómo podemos asegurar a ese personal, ampliar esa capacidad? No cuento, no gano nada teniendo un hospital estructuralmente muy bien, equipado, con procedimientos, con ambulancias, cuando no tengo el personal disponible ni entrenado para hacerlo funcionar. Y lo que decíamos, instrumentos operativos que apoyan la implementación de esto. La tarjeta de instrucciones, que es muy común que tenemos. Los directorios internos y externos actualizados, ¿no? No sirve nada que lo tengo en el directorio y llamo y ya cambió de ubicación. Llamo a una institución y ya no está la persona que estuvo tratando de ubicar. Entonces siempre un tema clave en emergencia es conocer quién está al otro lado del teléfono. Entonces, la respuesta a una emergencia se hace más fácil cuando yo ya sé quién está del otro lado del teléfono y cuando yo tengo ya cierto nivel de contacto con esa persona. La lista de contacto personal, los contactos que tengo, los teléfonos que tengo, el personal para poder llamar y ubicarlos. Un tema importante en mucha emergencia es que en muchas partes, en muchos países pasa que el personal de salud vive lejos de donde está su lugar de trabajo. En otros casos no, viven cerca. Entonces, ¿quién va a llegar primero o a dónde puedo movilizar a ese personal? Entonces, dependiendo del tipo de escenarios, y eso en temas urbanos como estos es muy complicado de manejar. Muchas veces el personal de salud no vive cerca a su lugar de trabajo. ¿Cómo puedo hacer para que el personal de salud que está más cerca, así no sea de este hospital, pueda venir a este hospital? ¿Cómo hacer para que ese personal que está en una zona alejada pueda ir a otro establecimiento que no sea el suyo? Y que muchas veces suena fácil, pero es complicado porque tenemos procedimientos establecidos para cada tipo de institución, ya sea público o privada. Pero este tipo de manejo de personal es fundamental para emergencias especialmente de gran impacto y de inicio súbito como un gran sismo. La coordinación es un tema fundamental y unos aspectos fundamentales de la preparación. Y no solo es una coordinación al interior, a través de una estructura que es el sistema de comando de incidentes u otra estructura de gestión de emergencia que quieran adoptar, sino también es importante la coordinación hacia afuera. La coordinación con otros establecimientos que forman parte de la red o con organizaciones locales que pueden apoyar en la respuesta. La coordinación a la red asistencial, la coordinación interinstitucional. ¿Cómo me pueden apoyar los otros a que el hospital continúe funcionando? ¿Cómo puedo tener yo cisternas con agua para tener agua disponible?
¿Cómo puedo obtener rápidamente de una empresa generador eléctrico para que funcione el hospital? ¿Cómo puedo yo proteger mi entorno con personal de seguridad? Entonces hay todo un conjunto de coordinaciones que como todo tipo de coordinación que requiere ser efectiva, tiene que hacerse antes que ocurra la emergencia. Y voy a tocar dos aspectos importantes que están en el ICH, pero que hemos comenzado a desarrollar con mayor intensidad, y es tres emergencias vinculadas al reglamento sanitario y que también ocurren en hospitales. El tema químico, biológico y radiológico. El tema radiológico todavía estamos en un proceso de desarrollo, pero en el tema químico hemos retomado como organización el tema a nivel hospitalario, comenzando a trabajar algunos temas de entrenamiento y algunos temas específicos. Entonces, el hospital tiene que contar con cierta capacidad para el tema de manejo químico, no todos los hospitales. Igual que en el tema radiológico, la autoridad de salud, la red de salud, define qué hospital va a poder recibir a estos pacientes. No todos los hospitales tienen que tener el entrenamiento para eso y tener todas las capacidades para eso, pero sí los hospitales que han sido designados como punto de referencia. El nivel prehospitalario depende del nivel de país. En unos países ese tema prehospitalario, el tema químico, por ejemplo, lo manejan bomberos, lo manejan policía, en otros lo manejan los sistemas de emergencia tipo SAMU, tipo SAME, ¿correcto? Entonces sí tiene que tener capacidades. Pero en general, tiene que haber todo un conjunto de elementos, como el elemento de protección, tiene que haber recursos, tiene que haber procedimientos, tiene que haber todo un conjunto que vamos a ver elementos que garanticen una respuesta al tema químico cuando el hospital ha sido designado para eso. Hemos diseñado un listado de verificación en la línea con el ICH. El ICH habla del tema químico. El ICH habla del tema radiológico y del tema biológico, pero no lo desarrolla. Lo que se ha generado simplemente es un listado de verificación para borrar el tema químico, en este caso, con el tema de cómo es el tema de ambulancia, del traslado, los lugares de contaminación de ambulancia, cómo vinculamos el servicio de toxicología. Acá en el tema químico es fundamental el laboratorio, el servicio de toxicología. Cómo contamos con un área química de descontaminación. Nuevos establecimientos ya lo incorporan como parte de la emergencia. Otros simplemente lo colocan como un espacio abierto con capacidad de lavado de pacientes al exterior de la emergencia. ¿Cómo tenemos condiciones para eso? ¿Con qué tipo de duchas o elementos se necesita? Hemos colocado en un listado de verificación. ¿Qué equipo de protección necesitamos? Los procedimientos que se requieren y lo que es la capacitación del personal. Y vinculado a ello, está el documento completo con el tema de las orientaciones, justamente para poder ampliar ese indicador o ese índice 148.148 que hay en el ICH, el tema químico, biológico, radiológico, y a partir hemos comenzado a desarrollarlo y que pueda ser de utilidad para aquellas instalaciones que lo requieran. Y también un curso en línea con el documento de OMS de gestión de salud pública en incidentes químicos, que contiene mucha información, pero que puede ayudar a los aspectos que tienen que ver con el manejo químico en lo que es el sector salud, incluido hospitales. De otro lado está el tema de la preparación de amenazas biológicas, que está vinculado a dos ítems del índice de seguridad hospitalaria, entre ellos el 148, que habla de lo que es vigilancia, prevención y control de infecciones. Hay un programa, o debe existir un programa en el hospital, y este programa tiene que incluir temas específicos y medidas específicas para enfermedades infecciosas muy contagiosas. El COVID nos ha enseñado mucho de eso. Cómo se entrena el personal, cómo se cuenta con los recursos para evitar que la enfermedad se propague al interior del hospital o pueda afectar también a la comunidad. Y tiene un ítem de verificación vinculado a lo que son normas y procedimientos, vinculado a lo que son cómo aplico los procedimientos, lo que es la capacitación de personal, los recursos que tienen que estar disponibles, y vinculado al punto 149, está relativo a lo que es los EPPs y el aislamiento de caso. Entonces, todo vinculado a cómo es el EPP, cómo aseguramos recursos por lo menos para 72 horas para el EPP, ¿correcto? Cómo hago la reposición de equipos, cómo hago el aislamiento en el tema químico, el tema biológico, perdón, y cómo también el triaje en el tema
biológico. Y tenemos un listado de verificación vinculado al tema de los equipos de protección y el listado vinculado a lo que son los aspectos de lo que son aislamiento y triaje para el tipo de emergencias de tipo biológica que pueden afectar a cualquier establecimiento. Ahí está el documento de orientaciones disponible para que ustedes puedan revisar y también el curso virtual de lo que es prevención y control de infecciones enfocado en establecimiento de salud. El tema radiológico es un tema que está todavía en desarrollo, y lo vuelvo a repetir. A nivel radiológico hay una entidad nacional, como en todo país, que se encarga del tema de la gestión de emergencias. Le corresponde a salud el manejo en los hospitales, pero no en todos los hospitales, sino aquellos hospitales que la autoridad de salud, que la red, identifique como hospitales de referencia y que todos deberíamos saber cuáles son, tanto para el químico como para el radiológico, y ahí referir a aquellos pacientes que puedan estar inmersos en ese tipo de emergencias. Hasta acá llega un poco lo que es clásicamente el tema del hospital seguro. Un poco lo que yo quiero desarrollar a continuación es un poco más allá del hospital seguro. El hospital seguro es la base de algo. Y el hospital seguro es la base de un hospital resiliente a emergencias de salud y desastres. La experiencia del COVID, los compromisos y acuerdos que como país hemos asumido, nos orientan a tener sistemas y servicios de salud resilientes. Y dentro de esa resiliencia está el tema de servicios de salud resilientes a emergencias de salud y desastres. Y esa resiliencia está enfocada en que ese hospital tiene que ser primero seguro. El paso fundamental para que un hospital sea resiliente es que sea seguro. Es una instalación segura, sostenible, inclusible, flexible y adaptable para transformarse y aprender. Toda instalación mejora conforme vamos aprendiendo, que incluye acciones de mitigación, preparación, respuesta y recuperación con un enfoque multiamenaza. Y piedra fundamental de todo tipo de construcción de resiliencia y evaluación de riesgo. Así como la prevención y control de infecciones, los EPP, surge una evaluación de riesgo para saber qué tipo de equipo vamos a utilizar, quiénes lo van a utilizar y dónde lo van a utilizar. También, obviamente, el desarrollo de resiliencia pasa por una evaluación de riesgo. Entonces, durante la COVID, los hospitales recibieron una demanda no sin precedentes de atención, de requerimiento de atención. Muchos de los hospitales, más de la mitad, operaron por encima de su ocupación instalada. Tuvieron que adaptar sus estructuras ante el aumento de la demanda y tratando de mantener los estándares de calidad. Entonces, dentro del sector y dentro de la sociedad, definitivamente que los hospitales, establecimientos de salud, en términos generales, son un ejemplo de lo que es resiliencia, enfocado a lo que es emergencias de salud y desastres. Entonces, un hospital resiliente tiene que resistir, adaptarse, priorizar, recuperarse y aprender. Fundamental, lo vuelvo a remarcar, la seguridad hospitalaria es la base de la resiliencia. Si un hospital no es seguro, no va a poder ser resiliente. Tienen que adaptarse, la instalación del personal, tienen que reorganizarse y ampliar capacidades. Lo que en inglés es básicamente la ampliación de capacidades, el surge capacity. Tiene que ser flexible, dando prioridad a la necesidad de respuesta que va a enfrentar. Tienen que hacerse acciones que permitan su rápida recuperación y obviamente tenemos que aprender de lo ocurrido. Así como actualizamos los planes, actualizamos también nuestras estrategias para enfrentar mejor una emergencia y ser mucho más resilientes ante ellas. ¿Qué impacto se espera que la resiliencia pueda reducir? El riesgo de desastres, la huella de carbono, ¿por qué? Lograr promover la equidad, la inclusión, incrementar la seguridad y especialmente lograr una mayor cobertura de atención en caso de emergencias. Todo ello para salvar vidas, eje fundamental, mantener las funciones esenciales y proteger la inversión, porque una inversión en salud como un hospital es una inversión importante para toda sociedad.
¿Y cuáles son los pilares de esa resiliencia hospitalaria? La seguridad, pilar fundamental. Sin él no se construye resiliencia. Inclusividad, para no dejar a nadie atrás. El tema de sostenibilidad, vinculado al tema de lo que es el impacto de la huella de carbono y la responsabilidad como organización hospitalaria que tenemos ante ello. Y finalmente el tema de flexibilidad y adaptabilidad. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. La seguridad ya lo hemos visto, ¿correcto? Vinculado al tema de seguridad hospitalaria, a que el hospital permanezca accesible, funcionando a su máxima capacidad en su instalación durante y después de un desastre, donde el ICH es un instrumento que nos ayuda a eso, donde las medidas de reforzamiento son medidas que nos ayudan a eso. El tema de sostenibilidad, que está muy amarrado a una estrategia que como OPS hemos desarrollado especialmente en el Caribe y que buscamos ampliarla a otras regiones como América Latina, y que incluye la medida de mitigación para reducir la huella de carbono y adaptarse a los impactos adversos del cambio ambiental, que es el tema de sostenibilidad, que tiene las herramientas actualmente que se usan en el Caribe, Smart Hospital o herramientas para hospitales inteligentes, y que actualmente está en proceso de adaptación para que se use en América Latina, y que tiene un documento muy enfocado en el tema de mantenimiento. Porque el tema de sostenibilidad tiene un importante aspecto que es el tema de mantenimiento, que nos permite justamente poder cumplir muchos de aquellos requisitos que nos ayudan a reducir la huella de carbono o adaptar mejor al impacto de eventos. La inclusividad. Todas aquellas personas que son más vulnerables, ¿cómo hacemos que sean seguras en una emergencia? ¿Cómo hacemos que lleguen a la atención de salud en una emergencia? Personas con discapacidad, personas que pertenecen a grupos étnicos, migrantes, otros diferentes grupos de personas que son excluidos y que requieren poder ser parte de la atención de salud y que si son parte de un hospital, tienen que tener medidas para ser incluidos en la respuesta. Como una persona escucha una alarma si tiene un problema auditivo. Como una persona lee o identifica dónde está la ruta de evacuación si no tiene capacidad para poder leer. Como una persona en un grupo étnico interpreta una señal si toda la información está solo en español. Y así, diferentes aspectos que hagan más inclusivo el sistema de atención hospitalaria para que sea más resiliente. Y hay un instrumento que manejamos como OPS, que es el INGRI-H, que es para incluir a las personas con discapacidad en esta respuesta a emergencias. Y la flexibilidad y adaptabilidad tiene que ver con la reorganización. El primero, reorganizar servicios. Veo qué especies puedo adaptar, con qué equipos cuento con personal para habilitar salas de entrenamiento, operaciones o UCI, por ejemplo. Y después, requiero expandirme, como uso diferentes tipos de estrategias para poder expandirme. Y la pandemia nos ha mostrado que podemos, luego de organizarnos como hospital, usar algunas estrategias. Podemos tener equipos médicos de respuesta, INT. Podemos identificar sitios alternos de atención médica, como hospital medicalizado, que también es una experiencia que ustedes tienen como país, o utilizar centros comunitarios e iglesias para instalar atención médica, o puedo yo habilitar una estructura temporal, llamado hospital temporal de alta capacidad, para tener una estructura más que me permita atender. Y son acciones que el COVID nos ha dejado. En ese sentido es esa evacuación planificada, porque también tengo yo que hacer una evacuación planificada de un hospital, voy a requerir hacerlo en determinados tipos de circunstancias, como yo amplío mi capacidad hospitalaria y en contexto como amplío mi capacidad de red. Y tenemos ahí, por ejemplo, algunos instrumentos que COVID nos ha dejado, como utilizar sitios alternativos de atención médica para ampliar capacidades, o también como tener hospitales temporales de alta capacidad para poder ampliar lo que son las capacidades de la red. Y también vinculado a eso, tenemos un curso virtual de expansión de oferta de servicios en concepto de red que pueden ayudar un poco a que desarrollemos planes y estrategias muy vinculadas a lo que requerimos como servicio. Conclusión, el tema hospitales, seguridad, ha ido evolucionando en el tiempo. Hemos pasado del tema de mitigación de la vulnerabilidad de los 80, 90, a seguridad hospitalaria en los principios del siglo, y a partir de esta década, un poco a tratar de construir resiliencia de los servicios de salud ante situación de emergencias y desastres. Es un proceso largo,
No es un proceso fácil, pero es un proceso que puede contribuir a que en el futuro salvemos muchas vidas y garanticemos la operación de otros servicios en condiciones extremas, como es el tema de las emergencias. Y todo esto requiere un trabajo colaborativo. Todos somos parte del sistema, cada uno dentro de lo que le corresponde hacer, pero todos somos parte de esa respuesta. Muchísimas gracias y creo que me corresponde abrir un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, coordinación. Muchas gracias, doctor Celso Bambarel, por esta brillante presentación. Y también considero que muy útil para quienes estamos inmersos en el área de calidad y de seguridad del paciente. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera agradecer la participación de los compañeros que nos acompañan de Pátzcuaro, Michoacán, de Tuxtepec, de Puebla, de Tecámac. Agradecemos también al Hospital Materno de Tlantepec, Harinas, al Centro de Salud de Acazochitlán, Tabasco. Muchas gracias por acompañarnos, personal del Hospital General de la Huasteca, Huejutla, de Reyes Hidalgo, al Hospital de Alta Especialidad de Tapachula, Chiapas, al Centro de Salud Rural de Miguel Hidalgo, de Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca, Ensenada, Baja California. Como usted se da cuenta, doctor, hemos tenido una participación muy amplia en toda la República Mexicana. También nos acompañan de Querétaro, de Coahuila, de Tamaulipas, del Hospital Materno Infantil de Chetumal, Quintana Roo, del Hospital de Jalpan. Realmente una participación muy activa. Y voy a pasar a la sesión de preguntas y estaré al pendiente para escuchar y leer a quienes en el chat de la plataforma o en el Facebook quieran participar. La primera pregunta es, ¿cuál es el alcance del programa Hospital Seguro en la comunidad? ¿Paso a responder? Sí, adelante. Ok, el concepto de hospital seguro es un concepto bastante amplio a todo tipo de establecimiento de salud. La respuesta a emergencias requiere la participación de todos y el COVID lo ha demostrado especialmente. Entonces, por tanto, si yo tengo un establecimiento, independientemente sea hospital o no sea hospital, pero que sirve a una comunidad, que es importante para atender a esa comunidad, que encima geográficamente está aislado, se va a quedar aislado, definitivamente tiene que ser seguro. Entonces, siempre considerar el concepto amplio hospital seguro como tal, ¿correcto? Y poder incluir el tema de otros tipos de establecimiento. Un ejemplo del tema de la experiencia del Caribe, por ejemplo. Los Smart Hospitals en el Caribe son hospitales seguros y sostenibles. Son pequeñas edificaciones de salud, muy acorde a la realidad del Caribe y de los países del Caribe. En caso de algunos eventos grandes como huracanes, estos hospitales que tienen capacidad incluso de almacenamiento de agua, han contribuido con esa agua a la comunidad. Entonces, es un hospital que está engarzado en una comunidad, que es seguro, sostenible y que incorpora acciones propias para el hospital, pero también acciones que pueden apoyar a la comunidad mucho más allá del tema de salud. Gracias. Perfecto. La otra pregunta, ¿quiénes son los responsables de ejecutar el proyecto de hospital seguro en una comunidad? Ok. Ustedes tienen probablemente un programa de hospital seguro como país. Yo quisiera remarcar un poco que ustedes tienen una experiencia importante como país que tienen que conocer y continuar. Y existe un programa de hospital seguro en México hace muchísimos años, donde está establecido un poco los diferentes niveles de organización, las diferentes organizaciones que participan, y es un proceso que ha pasado por muchas gestiones de gobierno y que continuará probable por muchas gestiones de gobierno. Entonces, ahí usted va a identificar quiénes son responsables, y es un proceso que está muy vinculado a la protección civil, porque así fue el modelo como nació el modelo mexicano, y que tiene obviamente la participación amplia de las diferentes organizaciones como
son la Secretaría de Salud, el IMSS y otras organizaciones que trabajan en el tema de salud. Pero el hospital es responsable a través de su comité de hospital que corresponda, y existen también lo que son comités o secretarías a nivel de cada estado. Bien. Doctor, hay una pregunta. Primeramente, felicitarlo por su participación y la pregunta la hace Isabel Sosa. ¿Es el índice de seguridad del hospital con qué frecuencia debe de realizarse? La pregunta es ¿anual o cada vez que haya algún cambio por nuevas obras en el hospital o remodelaciones? Ok, muy buena pregunta. Correcto. Sin perjuicio lo que esté establecido en las normas de ustedes, porque me parece que ustedes tienen establecida la frecuencia, ¿correcto? No me acuerdo exactamente cuál es la frecuencia en México, pero más o menos les cuento lo que algunos otros países habitualmente hacen. Depende de cada hospital, ¿correcto? Si usted tiene un hospital nivel A, hacerlo cada 3 años podría ser lo apropiado. Si usted tiene un hospital nivel C, correcto, y está introduciendo mejoras, puede hacerlo cada año, por ejemplo. Pero también pasa lo siguiente. Cuando yo amplío una nueva área o amplío nuevos servicios, es importante también incluir esa información en el índice de seguridad. Entonces, la recomendación en términos generales es cada 2 a 3 años. Son hospitales que están haciendo mejoras, que podría ser cada año, si es que las mejoras son significativas. ¿Correcto? Un poco lo que el ICH les puede servir es para monitorear cómo su seguridad está mejorando en función de las mejoras que ustedes hagan. Pero lo vuelvo a repetir, 50% del peso del tema estructural, 20%, 30% es no estructural y 20% es funcional o de gestión. Si es un hospital que esté en C, con un bajo nivel de seguridad, y usted no hace ninguna intervención estructural, probablemente su ICH siga saliendo igual en los próximos años. Entonces hay que ver un poco cada realidad, pero cada 2 o 3 años yo creo que en términos generales se puede actualizar un ICH, especialmente si se han hecho intervenciones o especialmente si se han hecho ampliaciones. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿el índice de seguridad hospitalaria puede realizarse por el Comité Hospital Seguro? Sí, claro, ustedes utilizan el índice como elemento. Como país lo usan hace muchos años, ustedes tienen lo nombran, me parece, como cédula de seguridad. No me acuerdo bien el nombre, pero lo usan ustedes, el índice de seguridad, y ustedes como país han contribuido a desarrollar este índice. Bien. Pues doctor, parece ser que hay varias preguntas y felicitaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa. Se encuentran también participando el hospital, todo el equipo del Hospital Seguro Estatal del Estado de Querétaro, el Hospital General de Tehuantepec de Oaxaca. Participa también el Instituto Nacional de Cardiología y pues todos se unen a las felicitaciones para esta importante presentación. Doctor, no sé si quiera usted dar un mensaje final antes de que procedamos a las indicaciones para los fines logísticos de la misma. No, simplemente quisiera agradecerles por la invitación, esta oportunidad de poder conversar con ustedes, y lo vuelvo a resaltar, tienen que estar orgullosos de lo que como país han avanzado y que son un referente a nivel internacional. Hay muchos países que miran su experiencia Hospital Seguro como un tema de importancia y referencia, pero también hay que continuar avanzando más en ese sentido. Yo creo que es un reto importante que les queda. Cada evento es diferente. Ya han visto ustedes que la tormenta en Acapulco ha sido diferente de lo habitual. Entonces, las emergencias van cambiando también. Y por tanto, uno tiene que ir aprendiendo para ir adaptándose su preparación y para poder enfrentar en forma exitosa las emergencias que sabemos que van a venir, sea tanto natural o no natural. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que todo este aprendizaje seguramente será de gran utilidad para cada una de las unidades hospitalarias, eh, con énfasis en aquellas que se encuentran en sitios geográficos más vulnerables
y particularmente en el estado de Guerrero, que está pasando por esta situación de desastre. Sería muy interesante compartir en una siguiente sesión las experiencias de todos los compañeros del área de la salud han estado enfrentando esta situación de crisis y la gran seguridad que han tenido con el conocimiento y la implementación del hospital seguro, del hospital resiliente. No únicamente nos enfocamos a garantizar la atención médica, la atención a la salud, sino también a reducir el índice de o la tasa de mortalidad en ese sitio y, por supuesto, aplicar herramientas y estrategias que van a incidir en la reducción de situaciones epidemiológicas que pudieran poner en riesgo a la población. Muchas gracias, doctor Celso Bambarén. Es un honor haberlo escuchado esta mañana. Y de igual manera agradecer a quienes han estado participando de manera muy activa, Cadereyta, Querétaro, etcétera. Muchas gracias a todos. Guerrero, gracias por su participación. Esperemos que podamos en breve tiempo contar con todos los compañeros que se encuentran allá. Antes de cerrar esta presentación, esta sesión, les comparto que la liga de acceso para sus constancias se les va a compartir en el chat. Recordemos que por ser una sesión hay que incorporarse en la plataforma Sensavi y ahí se van ustedes a la sesión de seminarios y buscan el nombre de este seminario para que ustedes puedan elaborar su evaluación final y con ello obtener su constancia. Les agradecería también si son tan gentiles en abrir sus cámaras para que nos tomemos la foto correspondiente. Y por supuesto los esperamos en diciembre para que les vamos a compartir el programa para que nos acompañen en los seminarios que promueve la Coordinación de Educación e Investigación. ¿Ok? ¿Ya están todos? Ok. Pues con una sonrisa optimista, a la de 3. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias a todos por su participación. Seguimos en comunicación. Que tengan muy feliz tarde de martes 14 de noviembre. Gracias a todos.